tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos. Iniciando la semana con las 5 del día. En el número 5, Los Miserables. Según el índice elaborado por la agencia Bloomberg, que mide precisamente los temas de desempleo e inflación, Venezuela, Argentina, Brasil y España se encuentran entre las primeras 10 economías más miserables del mundo, de los 63 países que se analizan. Los cálculos para este índice de miseria se realizaron compilando encuestas económicas de Bloomberg de los últimos 3 meses. El lugar 1 y 2 lo ocupan Venezuela y Argentina, respectivamente. En el número 4, Haití. ¿Quién gobierna? Haití amaneció sin presidente tras haberse cumplido el periodo constitucional de Michel Martelly, pero sin contar con un reemplazo que se encargue del gobierno. El país se encuentra desde ayer en manos de la Asamblea Nacional sin que se haya elegido a su sucesor debido a la prolongada crisis política y electoral que está viviendo ese país. La Asamblea Nacional se encargará de recibir las candidaturas, un proceso que no deberá extenderse más allá de 5 días. En el número 3, Corea del Norte. Provocador. El pasado fin de semana, Pyongyang celebró el lanzamiento de un cohete de largo alcance para poner en órbita un satélite. Hecho que es considerado por la comunidad internacional como una prueba balística encubierta y otra acción desestabilizadora y provocadora. De acuerdo con Washington, con Washington, ¿no? El Pentágono entonces afirmó hoy su intención de desplegar un moderno sistema antimisiles en Corea del Sur lo antes posible. Esto también como parte de su respuesta a la que consideran una amenaza. En el número 2, Veracruz, trágico desenlace. En México, elementos de la Policía Federal encontraron los restos de 2 de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de enero de este año en Tierra Blanca. Así lo confirmó la Secretaría de Gobernación. El hallazgo de los restos se realizó tras la ubicación y aseguramiento de un rancho donde expertos en materia forense y criminalística recolectaron restos óseos, así como manchas de sangre que fueron sometidos a un riguroso análisis genético. Después de este se determinó la coincidencia con 2 de los jóvenes desaparecidos. Y en el número 1, México, que suenen las campanas. Una nueva investigación de la revista Proceso y la periodista mexicana Carmen Aristegui denuncia irregularidades legales y canónicas en la boda del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y la primera dama Angélica Rivera. De acuerdo con los documentos consignados, se dudaría de la legalidad de la anulación del primer matrimonio de Angélica Rivera, o al menos la regularidad en el procedimiento, trámite que hizo posible la boda de la pareja presidencial por la Iglesia Católica. La investigación también revela un caso de presuntas irregularidades contra uno de los sacerdotes que de alguna u otra forma estuvo involucrado precisamente en el primer matrimonio de Angélica Rivera con el productor de televisión Alberto Castro. Este complejo tema es el primero de la noche y del programa. Vamos a profundizar en los hechos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclucanónico, numeral conclucanónico, hashtag conclucanónico. Esa es la etiqueta, sus comentarios con la etiqueta conclucanónico a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclucanónico, @soyfdelrincón. Es la investigación a cargo de mi colega, la periodista Carmen Aristegui, y la revista Proceso. En esta presentan documentos que presuntamente confirman una línea de irregularidades de acuerdo con el derecho canónico en el proceder de un sacerdote que participó en una de las ceremonias anteriores a la boda de la ahora primera dama Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto. Es decir, que participó en la boda de Angélica Rivera y Alberto Castro, que sería la primer boda, el primer matrimonio de la ahora primera dama. Además, hermano de la actriz mexicana Verónica Castro, Alberto Castro. Años después de esta boda y el divorcio, la Arquidiócesis de México decidió sancionar al sacerdote que participó por presuntamente haber ejercido fuera de capacidades. No solamente en el acto religioso de Angélica Rivera, sino también en diferentes misas en la empresa Televisa. De hecho, el sacerdote en cuestión, José Luis Salinas Aranda, era conocido como el padre de las estrellas.
por estas actividades. Y es precisamente debido al castigo y a la participación del padre Salinas en la primera boda de Angélica Rivera que se ha generado una controversia sobre la anulación de su matrimonio para casarse con el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero antes de continuar, nada más le quiero aclarar, quiero hacer del conocimiento que Carmen Aristegui es periodista de esta cadena y tiene un programa de lunes a viernes para nuestra señal en México, que usted seguramente ya conoce. Hecha esta aclaración, viene la pregunta. ¿Cuáles son las presuntas irregularidades? A ver, vamos por partes. Cabe aclarar que la boda religiosa en realidad fue llevada a cabo por el padre Ramón García López, quien aún se encuentra en funciones y quien ha dicho a medios mexicanos que este matrimonio se llevó a cabo en completa legalidad, es decir, el matrimonio religioso, el matrimonio entre Angélica Rivera y el Güero Castro o Alberto Castro. Es decir, lo que parece ser la gota que derramó el vaso con el padre de las estrellas, José Luis Salinas, al oficiar una misa en una playa de Acapulco para Angélica Rivera y Alberto Castro 9 días después de su matrimonio religioso, el 11 de diciembre de 2004, en una playa de Acapulco, México. Fue lo que destapó todos estos documentos y esta investigación. Ojo, que es importante decir, no es lo mismo una misa que una boda. Fue utilizado este argumento, esta situación del padre Salinas, como parte de las razones para facilitar la anulación del primer matrimonio de la ahora primera dama de México. Aunque el padre Salinas ya falleció en vida, fue castigado por autoridades canónicas por, entre otros casos, supuestamente simular la boda Rivera-Castro. Según documentos consignados en la investigación de Carmen Aristegui y la revista Proceso, Salinas no estaba autorizado para llevar a cabo tal ceremonia. El otro punto que surge en esta historia es que, según documentos, cartas, testimonios entre el padre Salinas y la Arquidiócesis de México, presentados por Aristegui y Proceso, Salinas habría sido destituido, castigado, juzgado y suspendido de su ministerio, presuntamente por este caso. Es decir, la anulación del matrimonio de Angélica Rivera y Alberto Castro. Según él mismo lo interpreta, ¿no?, en sus comunicaciones con los prelados y en una carta dirigida al mismo Papa. Aunque la Arquidiócesis de México detalla que nada tiene que ver una cosa con la otra, es decir, ellos dicen que la anulación del matrimonio Rivera-Castro es ajena al caso del padre Salinas, ya que aseguran que el sacerdote cometió irregularidades durante años. Pero pese a las sanciones que recibió el sacerdote en 2012, el máximo tribunal eclesiástico con sede en el Vaticano revirtió el juicio y señaló que Salinas había sido víctima de un simulacro de justicia, agregando que el juicio contra el sacerdote fue construido confusamente y que nunca se le fue otorgado un abogado para su legítima defensa. Es decir, tal vez si el padre Salinas estuviera con vida, sería restituido en sus funciones. Así que lo que habría hecho posiblemente hubiese sido completamente legal. Nuestro equipo en la Ciudad de México ha hecho varias llamadas a la Presidencia de México para obtener reacciones, pero no hemos tenido éxito. Asimismo, entramos en contacto con la Arquidiócesis de México. Ahí sí nos respondieron. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Ponga atención. En el caso del padre Salinas y los castigos sostenidos, nos dicen, admiten que fue un simulacro de justicia y que no se cuidaron las formas en cómo se llevaron a cabo los procedimientos de castigo en su contra. En el caso de la anulación del matrimonio de la primera dama con su primer esposo, Alberto Castro, nos dicen que ratifican el proceso de anulación y que todo fue conforme a la ley. Con todas estas interrogantes, vamos a dar la bienvenida, si le parece, a mis invitados de esta noche. Así que le doy la bienvenida, muy agradecido, a mi colega Carmen Aristegui, periodista, presentadora del programa Aristegui aquí en CNN. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto, Fernando, estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación y nos permites hablar de este tema, de esta investigación que hemos realizado. Efectivamente, este grupo de periodistas que formamos parte del sitio Aristegui Noticias y la revista Proceso, esto que has estado narrando para arrancar este programa. Gracias por la invitación y estamos aquí contigo.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, por aceptar, por estar aquí. Como siempre, es un placer que nos acompañes, sobre todo para develar y desenredar estas investigaciones tan profundas. Junto a ellos nos acompaña Alberto Atié Gallo. Él es ex sacerdote de la Arquidiócesis de México y, bueno, pues también tiene completo conocimiento del caso, por supuesto. También completo conocimiento del padre Salinas, porque mantenía una relación amistosa. Al mismo tiempo está el abogado en Derecho Canónico, Dagoberto Valle. Bienvenidos, señores. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Queremos comentar que no logramos escuchar a Carmen en esta ocasión, perdón. Bien, vamos a tratar de apoyarlos con eso en la producción para que puedan empezar a escuchar a Carmen. Nada más me dejan saber cuando la escuchen para ya estar entonces tranquilos. Voy a arrancar precisamente con Carmen Aristegui porque pues es un tema, Carmen, que tiene muchas aristas y digo muchas aristas porque por un lado genera una gran controversia sobre el matrimonio y la forma en que se logra una invalidación, que no es lo mismo que una anulación del matrimonio de Angélica Rivera en el ámbito religioso, claro está, y Alberto Castro, para después poder llevar a cabo una ceremonia religiosa con el actual presidente Enrique Peña Nieto y casarse también por la iglesia, pero también por el otro lado una operación, vamos a decirlo, un tanto confusa o misteriosa por parte de la Arquidiócesis de México en el proceder en contra del padre Salinas, que a final de cuentas ni siquiera es el que los casa, Carmen. Estos serían los tres ejes principales de los que estaríamos hablando en esta investigación que haces tú, otro equipo de periodistas y Proceso. Pues yo diría, Fernando, que confusa o deliberadamente confusa, precisamente es parte de lo que revela este expediente al que tuvimos acceso, que es un conjunto de documentos que nos muestran cómo el sacerdote José Luis Salinas, este hombre conocido como el sacerdote de las estrellas, que durante muchos años prestó servicios espirituales a los artistas y a la gente que trabaja en Televisa. Como bien dijiste, el sacerdote ya falleció, pero durante varios años prestó esos servicios a los artistas de la televisora. En algún momento tuvo contacto y amistad con José Alberto Castro, el Güero Castro, y con la propia Angélica Rivera. Estamos hablando de una situación que en algún momento les permitió tener la posibilidad de casarse religiosamente. El sacerdote Salinas les recomendó que, dado que él no podía oficiar ese matrimonio por carecer de las licencias que la Arquidiócesis de México le había negado, que debían casarse en una iglesia de la colonia Roma, que en este caso decidieron fuera la iglesia de Fátima, y la boda religiosa la ofició el sacerdote Ramón García López. El sacerdote Salinas estuvo presente, pero eso no significa que él haya realizado la boda con Angélica Rivera y el señor Castro. La ceremonia de Acapulco, que sí ofició el padre Salinas, fue simplemente una misa de acción de gracias, que supieron los contrayentes, así sería, que el sacerdote Salinas hizo del conocimiento de quienes participaron de esa ceremonia de acción de gracias en Acapulco, de tal suerte que la boda es en Fátima y quien la oficia es el sacerdote Ramón García López. La misa de acción de gracias es eso, no es una boda. Sin embargo, ante la necesidad de anular o invalidar el matrimonio religioso con miras a que la señora Angélica Rivera, ya con una relación personal con el futuro presidente de México, entonces gobernador del Estado de México, bueno, ante la necesidad y premura de tener ese matrimonio religioso con el hoy presidente de México, es que se realiza realmente lo que tendríamos que llamar una maquinación. La Rota Romana, que es el tribunal a donde acudió el sacerdote Salinas para rescatar su condición de sacerdote, hace un juicio y establece que lo que hubo ahí fue un simulacro de justicia en contra del padre Salinas, a quien se le atribuyeron un conjunto de cosas que no corresponden realmente con la realidad. A partir de ello es que se da la posibilidad de anular una boda al vapor, de manera irregular,
tal y como lo dice una de las cartas que forman parte del expediente, que en este caso la firma el exrector de la Universidad Iberoamericana, el padre jesuita González Torres, que enojado porque viene venir el matrimonio de Peña Nieto con Angélica Rivera, le hace saber al Vaticano que ese matrimonio se va a realizar montado en una circunstancia totalmente irregular, que fue la anulación del primer matrimonio de Angélica Rivera y del Güero Castro. Esa circunstancia irregular, ese conjunto de situaciones que le costaron al padre Salinas pagar algo que no cometió, que es realizar una boda, que en este caso fue la que impartió el sacerdote García López, y esta mezcla confusa, yo digo que deliberadamente confusa, hace finalmente que se dé la anulación para posteriormente permitir el enlace de Peña Nieto con Angélica Rivera. El expediente que se ofrece a la opinión pública tiene cartas, documentos, la traducción por 3 especialistas del juicio en contra del padre Salinas, y yo creo que tanto Dagoberto, que es un abogado canonista, te podrá explicar perfectamente el alcance y las dimensiones de esto, y por supuesto el propio ex sacerdote Alberto Atié, que está aquí con nosotros. Fernando. Efectivamente, Carmen, gracias por la explicación tan detallada con muchos más elementos. Importante mencionarles también, Carmen, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que no solamente es el padre González Torres quien dice al Vaticano o hace referencia precisamente que esta anulación se está dando de alguna forma montada para facilitar la boda religiosa con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, sino que al mismo tiempo en alguna entrevista a medios, Angélica Rivera hace referencia precisamente a la boda en la playa, que en este caso sería la ceremonia oficiada por el padre Salinas, que no es lo mismo que la boda, como una de las causas, según la misma Angélica Rivera, para solicitar la anulación. Este es un elemento de prueba que ella otorga a los medios de comunicación en México, sustentándose en esta misa celebrada por Salinas, que no es la boda, ¿no? No, lo que ocurre en la playa es una misa de acción de gracias, la boda ocurre en la iglesia de Fátima, pero ya a la hora de justificar públicamente la anulación de una boda que se realizó, bueno, ocurren cosas como la que acabas de mencionar, que se dice que la boda fue en la playa cuando no lo fue. Efectivamente, fue en Fátima. Voy a marcar una pausa, Carmen. Tenemos un poco de problemas con el audio de Alberto Atié y Dagoberto. Lo queremos arreglar para regresar ya con ellos directamente. Y de todas formas me tocaba ya ir al corte comercial. Así que regreso. Carmen Aristegui está con nosotros. Está Alberto Atié, Gallo, el sacerdote y el abogado en Derecho Canónico, Dagoberto Valle. Estamos hablando de esto, que es una investigación realizada por Carmen Aristegui, un grupo de periodistas en la revista Proceso, en la que, bueno, pues se ha generado una gran controversia en torno a la anulación y después a la boda religiosa, la anulación primero de la boda religiosa con Alberto Castro y después la boda religiosa con Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México. Facebook.com/conclusiones.cnn es una de las plataformas que le ofrezco, ahí la tiene en pantalla, Facebook.com/conclusiones.cnn. En tiempo real sus comentarios, @soy F del Rincón en Twitter, @soy F del Rincón en Twitter. La etiqueta es Conclu Canónico, hashtag Conclu Canónico, numeral Conclu Canónico. Regreso con el tema de esta noche en México. Que suenen las campanas, presuntas anomalías en la boda Peña Nieto Rivera, en la boda religiosa. De regreso con mis invitados de la noche, mi colega, la periodista Carmen Aristegui, el ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, Alberto Atié Gallo, y el abogado en Derecho Canónico, Dagoberto Valle, allá en la Ciudad de México. Voy a ir precisamente hasta nuestros estudios con Alberto Atié Gallo, abogado Dagoberto Valle, para... primero vamos a ubicarnos, si les parece a ustedes, en el plano del acercamiento que pudiera haber existido en la amistad de Alberto Atié Gallo con el padre Salinas, y entender que desgraciadamente se le da la razón en sus reclamos al padre Salinas cuando ya no está entre nosotros. En las pláticas que tuvo Alberto Atié con el padre Salinas y se habló sobre este tema,
¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era la explicación? ¿Cuál eran las razones que encontraba el padre Salinas a lo que le ocurría en ese momento, sacerdote Atié? Bueno, con mucho gusto. Comienzo diciendo que estando en vida él recibe la notificación en 2013, en marzo, el mismo día que entró el Papa Francisco a ser pontífice, él recibe la notificación de la Rota Romana a su favor, que declara nula, sin posibilidad de argumentación alguna en contra, a favor de él, en donde cualquier tipo de acusación, de delito y de pena que se le infringió quedaba completamente exonerado de todas, incluyendo la acusación de haber simulado el matrimonio sacramental del Güero Castro con la señora Angélica Rivera. Y en ese sentido, por eso está intrínsecamente unido el castigo al sacerdote con el tema de la nulidad matrimonial, que fue armado como un delito, como dice claramente la Rota, para hacerlo a un lado a él, sacarlo de la arquidiócesis, estando enfermo de cáncer, y declarar la nulidad del matrimonio de la señora para que ella pudiera casarse con el actual presidente Enrique Peña Nieto. Esto fue en vida. Él me lo platicó en 2012, cuando todo estaba en un proceso muy complicado para él. Lo volví a encontrar después, en años posteriores, hasta que me dijo que no haría nada hasta no recibir dicha notificación. La recibió, pidió expresamente que el cardenal Rivera lo reivindicara en su persona, en sus derechos, en su dignidad, y que le concediera las licencias, y de ninguna manera el cardenal accedió a ello, lo cual el padre quedó nuevamente aislado, solo. Murió de cáncer el año pasado, el 7 de noviembre, el 7 de octubre me parece, y nosotros creemos que hay que reivindicarlo a pesar de su muerte. Alberto, en algún momento el padre Salinas pudo comprobar, te pudo dar fe de alguna vinculación o presunta vinculación, gobierno, arquidiócesis o gobierno cardenal Norberto Rivera Carrera, es decir, en algún punto te pudo entender, hacer entender o explicar de qué forma estaba la conexión para llevarlo hasta donde lo llevaron, con tal de favorecer presuntamente a Angélica Rivera? Sí, pero me contó perfectamente todo el asunto, y viendo los documentos que fueron publicados recientemente nos damos cuenta, y lo dice la misma Rota Romana, que se construyó un delito, es decir, se requirieron expertos en el derecho canónico para armarle al padre José Luis Salinas un delito con el cual, por una parte, se le castigaba a él claramente por haber querido cometer una simulación, queriendo decirles a los entonces ya esposos en su momento que todo era una simulación en la iglesia, en la parroquia, y que él llevaría a cabo el matrimonio en la playa, lo cual es absolutamente falso. Los papeles, las actas, el acta matrimonial indica que el matrimonio se llevó a cabo perfectamente en forma y fondo, es decir, con el consenso de los contrayentes. Y por otro lado, la misa en la playa fue una celebración como la hemos hecho muchos sacerdotes. Pero el haber armado el delito de esa manera, eso implica un dolo clarísimo y una intención de castigarlo a él y de liberar a la señora del matrimonio que había celebrado. Este dolo no solamente llevó a un acto criminal, diría yo, contra el padre José Luis, sino que también le impidió defenderse, tuvo que recurrir a la Santa Sede, porque aquí no se le permitió defenderse, y afortunadamente la Santa Sede le reconoció la inocencia y decretó la nulidad absoluta e irrebatible
del acto de castigo contra el padre, y eso tiene consecuencias obvias sobre las causales de nulidad del matrimonio, porque esos fueron los argumentos que se presentaron para decretar la nulidad del matrimonio de Angélica Rivera y el Güero Castro. Es decir, que el padre simuló un matrimonio que no tenía fundamento ni autorización para hacerlo. Bien, en un momento voy a preguntarle a Dagoberto Valle, que es abogado en Derecho Canónico, los alcances de esto, pero quiero ir con mi colega Carmen Aristegui. Carmen, ¿en cuál de los documentos durante su investigación se encuentra como posible causa de las sanciones al padre Salinas la simulación de boda? ¿Dónde queda asentado esto? Porque aquí hay dos estancias, por decirlo de alguna forma. Una cosa es la arquidiócesis en México y otra cosa es precisamente la Rota Romana o el Vaticano, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Una información se maneja en un lado y se hace llegar al otro y en diferentes condiciones. ¿En qué documento ustedes encuentran que hay precisamente una manipulación en torno a esta presunta simulación de boda de la que acusan al padre Salinas? Bueno, lo que hay es el documento del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Es este documento en donde se le sanciona, donde se explica por qué se sanciona al padre José Luis Salinas, y ahí es en donde se describen estas conductas que al final de cuentas acaban siendo identificadas, como dice el propio Alberto Atié, como la fabricación de una conducta delictiva para sancionar, castigar al propio padre Salinas y dar pie al proceso de anulación tanto de Fátima como de la propia ceremonia en Acapulco. Existe documento donde el Tribunal de la Arquidiócesis enlista las presuntas conductas del padre Salinas y a partir de ahí le sanciona gravemente al propio sacerdote. El otro documento es el documento que emite la Rota Romana del Vaticano, que es el tribunal al que acude el sacerdote Salinas para rescatar, para reivindicar su condición de sacerdote y para buscar justicia, porque lo que se ha cometido con él es una absoluta injusticia, y va a la Rota Romana a que se revise el proceso por medio del cual se le sancionó y por medio del cual se dio pie a la anulación de la boda de Angélica Rivera y del señor José Alberto Castro. En el documento de la Rota Romana es en donde se lee con mucha claridad, las traducciones correspondientes, el hecho de que se identifica lo sucedido con el padre Salinas como un craso simulacro de justicia. Ese craso simulacro de justicia y lo que dice el documento de la Rota Romana da pie para hablar de esto que hemos llamado maquinación. Se realizó un conjunto de situaciones que le costaron al sacerdote que no ofició la boda una sanción gravísima, y eso dio pie a la anulación de la propia boda sin que se haya tocado en ningún momento al sacerdote que sí realizó la verdadera boda, que es en Fátima. Llama mucho la atención que todo se carga en contra del padre Salinas, y al sacerdote que realizó, ahora lo sabemos con toda pulcritud, una pequeña ceremonia, pero válida canónicamente, a ese sacerdote no se le menciona, no se le llama cuentas, y además está oficiando actualmente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y nos ha dicho que esa ceremonia en Fátima estuvo bien realizada. Con lo cual nos habla de que aquí lo que se hizo fue esta mezcolanza de circunstancias para sancionar al padre Salinas injustamente y para dar pie a la anulación de la boda de Fátima y de la misa de acción de gracias, que al final de cuentas eso fue oficiada por el padre Salinas. Estamos hablando del padre Ramón García López, es al que hace referencia Carmen Aristegui, que es el que en realidad casa al Güero Castro y Angélica Rivera. Importante mencionar aquí, nada más para conocimiento de nuestra audiencia, que el Güero Castro de alguna forma estuvo involucrado en estudios religiosos con la intención de llegar a ser sacerdote, es decir, que si alguien tenía conocimiento también de qué es lo que se necesita para llevar a cabo una boda religiosa con validez, pues era el mismo Güero Castro, es decir, no era un neófito, sabía
casi lo mismo que el padre. Voy a regresar después de la pausa con Dagoberto Valle, abogado en Derecho Canónico, porque aquí mucha gente dice, bueno, y a mí que me importa si se casaron bien o no religiosamente Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. El entramado detrás es mucho más escandaloso, mucho más preocupante, mucho más complejo, como ya bien lo decía Carmen Aristegui, pero aquí hay algo sumamente delicado. Existe un derecho canónico que, de acuerdo a lo que responde el Vaticano en torno al padre Salinas, no estaría dejando muy bien parado a la arquidiócesis en México. Y si hay sanciones, pensar en que pudiera haber en la arquidiócesis mexicana que pudiera impactar al cardenal Norberto Rivera Carrera, hay que preguntarlo, y eso desde el punto de vista del derecho canónico, Dagoberto Valle nos dirá. Después de la pausa, regreso entonces con México. Que suenen las campanas, presuntas anomalías en la boda religiosa Peña Nieto Rivera. De regreso con mis invitados de esta noche me acompaña mi colega, la periodista Carmen Aristegui, el ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, Alberto Atié Gallo, y el abogado en Derecho Canónico, Dagoberto Valle, desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Voy a ir precisamente con Dagoberto Valle, abogado en Derecho Canónico. En este planteamiento, Dagoberto, pues vimos primero, de acuerdo a la investigación de Carmen Aristegui, periodistas, colegas y Proceso, la revista Proceso, vimos primero que se le castiga, se le sanciona al padre Salinas y tiempo después pues es reivindicado, de alguna forma reivindicado, y digo de alguna forma porque desgraciadamente, al menos desde la perspectiva de la arquidiócesis y en México, no se le restituyó, pero sí lo hizo el Vaticano, es decir, reconoce que hubo vicios en este sentido, ¿no? Una especie de farsa legal para poderlo poner en la posición en la que lo pusieron. Y ahí vemos un proceso de derecho, de sanción, de castigo. Y yo te pregunto, en torno a todo esto, la postura de la arquidiócesis en México, hay una forma de que exista un procedimiento basado en el derecho canónico en contra de quienes resulten responsables de esto que estamos hablando hoy, resultado de la investigación? Bueno, la pregunta que postulas es una pregunta, nos lleva a una lógica conclusión, ¿verdad? De la posibilidad de que haya un rendimiento de cuentas de todo esto. La respuesta es desde luego que sí, ¿verdad? A tenor del derecho canónico, aquí hay unos responsables. Hay unos responsables con nombres y apellidos, ¿verdad?, que hicieron posible, como dicen las mismas palabras de la Rota Romana, ¿verdad?, un craso simulacro de justicia en contra de un sacerdote a quien se le pisoteó en su dignidad, en su fama, etcétera, en vistas a obtener una nulidad matrimonial y luego pues también en vistas a obtener unas segundas nupcias con otra persona. Desde luego entonces hay consecuencias, ¿verdad? Y todo esto se desprende del mismo pronunciamiento del Supremo Tribunal de la Rota Romana. Claro que sí, nombres y apellidos y además en el sustento de algunos cánones del derecho canónico, ¿verdad? En fin, hay, vuelvo a repetir, nombres y apellidos, ¿verdad? Y hay personas firmantes y hay personas a quien se les debería, el romano pontífice como cabeza de la iglesia debería, como pastor supremo, debería de mandar llamar y de decir, a ver, en fin, usted, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Qué fue lo que se maquinó? Etcétera. Claro que sí, por supuesto. ¿Hasta dónde, Dagoberto, hasta dónde podría llegar esto? Vamos a pensar en la máxima autoridad eclesiástica en México. ¿Hasta ahí podría llegar? Sí, claro, por supuesto. En México, por supuesto. Vamos a ver. La Arquidiócesis de México, a lo que tengo entendido, últimamente ha dado una respuesta en el sentido de deslindar al arzobispo primado, ¿verdad? De decir, bueno,
Aquí si alguien actuó mal fue el tribunal eclesiástico, ¿verdad? Que en aquel entonces era el vicario judicial, el presbítero pues, Alberto Pacheco Escobar. Sí, pero bueno, hay un canon y los peritos en derecho y los miembros del tribunal lo saben y el arzobispo debería de saberlo, ¿verdad? El canon 1420 en el parágrafo 2 se dice que el obispo y el vicario judicial constituyen un solo tribunal. Y por tanto, esto quiere decir que el vicario judicial o los jueces que conforman el tribunal eclesiástico actúan a nombre y asumiendo, ¿verdad?, la misma mente y la misma intención que el obispo o el arzobispo, que es el que hace cabeza. Finalmente, el arzobispo o el obispo, en este caso arzobispo, ¿verdad? El obispo en una diócesis es el que hace cabeza. Y en él se recapitula tanto el poder, o sea, la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Independientemente que, por ejemplo, la potestad judicial la ejercite a través de otras personas, pero finalmente él es el firmante y finalmente él es el responsable y finalmente es el que asume el acto que pronuncia un tribunal. Entonces, desde luego que hay una responsabilidad bien concreta, ¿verdad? Porque el canon 420, parágrafos 2, dice que el vicario judicial y el arzobispo conforman un solo tribunal. Bueno, ya, digamos, poniéndonos un poco más estrictos y con ojo de lupa, pues desde luego que hay cánones en la normativa de la Iglesia en donde se dice que quien altere, quien manosee la fe, quien transgreda los sacramentos y luego también quien viole la disciplina eclesiástica, pues debe ser castigado. Y entonces ahí en ese sentido también hay cánones bien explícitos, porque bueno, finalmente a lo que llegamos aquí es cómo se llama el acto que realiza el vicario judicial intentando declarar nulo un matrimonio que evidentemente es válido, y me refiero al matrimonio celebrado el 2 de diciembre del 2004 en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. El matrimonio goza del favor del derecho. Sin embargo, el vicario judicial intentó declarar nulo ese matrimonio y sin embargo no lo es, porque el matrimonio goza del favor del derecho. Esto quiere decir que si yo digo que un matrimonio determinado es inválido, yo debo de probarlo. Y aquí, por el pronunciamiento de la Arquidiócesis de México, no queda probado que el matrimonio del 2 de diciembre del 2004 sea nulo, no, al contrario, es válido completamente, ¿verdad? Según consta ahí en los documentos que ya se han esgrimido aquí en este lugar. Efectivamente. Ahora, aquí tenemos que llevar esto a otro nivel. El Estado mexicano se presume laico, es decir, es un Estado que debería manejar sus asuntos independientemente de la Iglesia y viceversa. Sin embargo, Carmen, de acuerdo a esta investigación, a los documentos y a lo que hemos venido hablando, estaríamos viendo un entramado donde hay una estrecha vinculación, o habría una estrecha vinculación Iglesia-Estado, en la que coordinadamente se estarían armando los entramados para favorecer no solamente a una persona, sino incluso a un mismo partido o a una misma ideología política. ¿Crees que en los elementos de la investigación tengan el sustento suficiente para esgrimir esta teoría, Carmen, brevemente? Bueno, ciertamente es una hipótesis válida en el marco de cosas de lo que ha ocurrido en México en los últimos años, de la manera en que fue posicionándose el hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de un conjunto de apoyos y de impulsos, principalmente desde la televisión. En este caso, la ceremonia religiosa que se realizó en Toluca, Estado de México, una ceremonia que fue presentada como una boda entre Angélica Rivera y el entonces gobernador, formó parte del conjunto de situaciones que públicamente se expusieron. Esa boda fue muy publicitada antes, durante y después de su realización, esa ceremonia religiosa. Y bueno, al final de cuentas es evidente que había en ese conjunto de situaciones y escenas propias de la construcción de una candidatura presidencial a favor de Peña Nieto, pues este ingrediente
de alta potencia mediática, que es tener a los dos personajes, la actriz más popular de la televisión en ese momento y el gobernador que se perfilaba para ser una especie de candidato inevitable. La boda religiosa en un país creyente como México, bueno, pues se entiende también como un elemento importante en la ruta político-electoral, independientemente del componente personal. En ese conjunto de situaciones es que es evidente que hay una realización indebida, una maquinación indebida desde la Arquidiócesis de México para anular un matrimonio canónicamente válido y dar pie a esta ceremonia de Rivera con el presidente, bueno, con el futuro presidente de México. La interpretación vale, la interpretación y la lectura que haces en este momento, Fernando, pues es obligada, forma parte precisamente de lo que evidentemente se podría analizar e interpretar. La investigación que se ha presentado por parte de Aristegui Noticias y de la revista Proceso es una investigación que no hace esas interpretaciones, pero que son propias de lo que la propia investigación nos puede arrojar. La investigación es documental, tiene elementos duros, es cronológicamente impecable y la lectura política, la lectura que se le pueda dar al respecto es precisamente la que estamos haciendo ahora contigo y quienes están analizando en este momento las implicaciones, las graves implicaciones que puede tener precisamente la exhibición de conductas que involucran a personajes de la Iglesia y también del ámbito político en nuestro país. Efectivamente, voy a marcar una pausa. Hay una pregunta que es concreta y contundente que muchas personas se hacen y que en un sano ejercicio periodístico la voy a dejar en la mesa para escuchar la respuesta después de la pausa, de parte de Carmen Aristegui, por supuesto, pero también por parte de Alberto Atié. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta investigación sale ahora a 4 días, si no me equivoco, de que llegue el Papa Francisco? ¿Es una coincidencia? ¿Hay alguna intención? ¿Es dirigida precisamente para coincidir con la visita del Papa Francisco? Esta es la pregunta, la dejo en la mesa, regreso y escucho sus respuestas. A una pausa, entonces de regreso aquí en Conclusiones. Perfecto. Poco tiempo y mucho que hablar, solo me queda tiempo para esta pregunta. Carmen, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora esta investigación cuando el Papa está a punto de llegar a México? ¿Es coincidencia? ¿Son los tiempos? Oye, buena pregunta y te la agradezco. A ver, rapidísimo porque se nos acabó el tiempo. Estamos hablando de una investigación que ciertamente de tiempo atrás teníamos conocimiento, tanto la revista Proceso como nosotros, pero fue hasta hace 2 semanas, 3 semanas cuando mucho, que tuvimos acceso a los documentos definitivos, al documento de la Rota Romana, a las cartas que el padre Salinas envió a los personajes que le envió al presidente, al Papa Francisco, todos esos documentos fundamentales que lograron finalmente que la investigación tuviera el rigor y la contundencia suficiente, los obtuvimos ciertamente hace 2 o 3 semanas. Tuvo que venir la traducción de latín al español, tuvimos que realizar el trabajo precisamente de presentar el reportaje y todo ese tiempo que nos llevó nos puso en el punto de definición para publicarlo, la fecha que lo publicamos. Simplemente diría, ¿qué nos diría el público si nosotros guardamos esa investigación que ya estaba lista, que estaba corroborada, que estaba verificada? ¿Qué hubiera pensado el público si la hacemos del conocimiento de la sociedad después de la llegada del Papa? No había más opción que antes o después de la llegada del Papa. Nosotros creemos que es absolutamente válido y éticamente correcto haber publicado en el tiempo en que tuvimos lista la investigación, como lo hicimos, esta investigación y este expediente secreto, como le hemos llamado. Sí, bueno, uno nunca queda bien con todos, Carmen, eso es un hecho. Si hubiera sido antes, porque fue antes, si hubiera sido después, porque fue después. Tú sabes cómo nos va siempre, así que Creo que nos reclamarían más si fue después.
Yo no sé, la verdad, ya no tengo idea, pero igual saldría mal de una forma o de la otra. Salió cuando tenía que haber salido, ya escuchamos a Carmen Aristegui. Carmen, te quiero dar las gracias, se me fue el tiempo, había mucho que hablar con Alberto y con Dagoberto. Estoy seguro que tendremos el espacio de nueva cuenta porque lo vamos a generar aquí en Conclusiones, pero darle las gracias, señores. Carmen, muchas gracias por haber estado aquí, te veo pronto. A ti, Fernando, un abrazo. Igual, un abrazo. Alberto, Dagoberto, millones de gracias, señores. Y les digo, nos vemos pronto porque esto trae cola y larga. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Voy a marcar una pausa, regreso ya rápido, nada más para despedir. Gracias por sus comentarios, @soy F del Rincón en Twitter, @soy F del Rincón. Esa es mi cuenta de Twitter, es la única que tengo. Ya regreso. Como siempre, la aclaración, nos hemos comunicado con el Gobierno de México, no hemos recibido respuesta. Estamos también abiertos a escuchar a cualquiera que designe el Gobierno de la República Mexicana para hacer declaraciones en torno a esta investigación y a estas entrevistas del día de hoy. Tienen las puertas abiertas, aquí los esperamos en Conclusiones. De la misma forma, la Arquidiócesis Mexicana tiene las puertas abiertas para dar su versión, para escuchar, para el derecho a réplica. Aquí se ofrece el espacio, se extiende la invitación de nueva cuenta. Esperemos haya una respuesta de ambas partes, si es posible. Yo por lo pronto le digo, soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Buenas noches.